Bienvenidos a Programando Podcast, el podcast donde hablamos sobre nuestros conocimientos de la programación y su industria. Este capítulo sale muchos meses después que el anterior. El último capítulo fue hace más o menos 4 meses, algo así. Bueno, cosas de la vida, cosas que pasan. Tuve una mudanza, el proyecto donde estaba trabajando pasaron un proyecto que se complicó mucho más. Terminé de eso muy quemado. No quería quería descansar, chicos. Así que nada, pero bueno, volvimos con más episodios. Espero poder continuar con al menos un capítulo cada 2 semanas o algo así. Espero poder seguir continuando. Tengo varios temas aún en mente para continuar con el podcast. Y nada, empecemos con el episodio de hoy, donde vamos a estar hablando de algo que a mí me parece bastante interesante, que son las expresiones regulares y las expresiones cron. Las expresiones regulares, que también son llamadas regex. Las expresiones regulares es una línea de texto que permite crear patrones que ayudan a localizar, organizar o encontrar texto. Para esta definición, lo primero que tengo que decir es que en este video no les voy a explicar cómo hacer una expresión cron. Mi intención es simplemente que aprendan qué es lo que es una expresión cron, para qué se utiliza, por qué nos deberíamos interesar en aprender a utilizarla. Porque las expresiones cron, si ustedes las van a buscar en internet, si ustedes empiezan a investigar un poco de eso, se van a dar cuenta de que son medio complicadas de leer, porque es un lenguaje como una especie de lenguaje en sí mismo. Entonces la mejor forma de aprenderlos es de manera visual. Esto es un podcast, no hay nada visual que los ayude. Mi intención es simplemente eso, dar a conocer el tema, que se preocupen por estas expresiones y las empiecen a buscar y a estudiar por sí mismos. Existen múltiples utilidades online para aprender regex. Mi forma favorita de aprender y la forma en la que yo aprendí fue en una página web que me permitía crear la expresión regular y me ayudaba a nivel visual. La misma página web me ayudaba a nivel visual a entender qué era lo que estaba haciendo y también me permitía ejecutarla y saber si estaba funcionando como yo esperaba, y así la podía usar. Pero bueno, empecemos. Los regex se encuentran en la mayoría de lenguajes de programación y son usados comúnmente para validar el input del usuario. Por ejemplo, si tenemos una página web donde tenemos un formulario en el cual el usuario tiene que ingresar su correo electrónico, podemos usar una expresión regular para determinar si el input que ingresó el usuario contiene los caracteres necesarios para nosotros considerarlo como un email. Es decir, que tiene una arroba, que tiene un .com, lo que sea. Y si coincide, nos retorna un verdadero, de que esto está correcto. Y si nos retorna un falso, podemos escribir: mira, te faltó esto, este email que ingresaste no es válido, revísalo. Una particularidad de las expresiones regulares es la forma en la que se escribe, porque si nunca has visto expresiones regulares, no vas a entender qué están haciendo, porque es muy difícil de entender las expresiones al principio, porque es, como yo dije, una especie de lenguaje en sí mismo, donde los diferentes caracteres determinan qué está buscando la expresión. Existen caracteres que determinan, ok, aquí vamos a buscar lo que sea que esté dentro de estos caracteres, y los otros caracteres son más literales, que especifican, encuéntrame una L, por ejemplo, una B, cosas así. Las expresiones regulares se usan en funciones de reemplazo en procesadores o editores de texto. Básicamente, si estás procesando o parseando grandes cantidades de texto, probablemente una o más expresiones regulares se están usando. Otro ejemplo común, como fue el que ya dijo, en un formulario web donde tenemos que el usuario tiene que ingresar un correo, o tiene que ingresar un número de teléfono, o tiene que ingresar algún identificador que es específico y nos tiene que estar en cierto formato específico, y nosotros queremos asegurarnos de que el usuario esté ingresando los datos correctos. Utilizamos expresiones regulares para permitir eso. ¿Qué pasa? Muchas veces, ya hoy por hoy, no se usan expresiones regulares tan directamente. ¿Por qué? Porque ya las cosas que utilizamos Angular, las cosas que utilizamos en HTML, toda la tecnología que tenemos ya lo hace un poco más directo. En el caso de que ya especificamos, ok, aquí tenemos un input que es de tipo texto, donde se va a ingresar valores de tipo email.
y eso por dentro está usando expresiones regulares para determinar si es un email, pero nosotros nunca escribimos la expresión regular. Pero va a ocurrir que, por ejemplo, trabajemos en una empresa que tiene un formulario que nos exige una especie de identificador específico de ellos, alfanumérico, que en la cuarto carácter es una K, por ejemplo, y después es otra cosa y es algo mucho más particular, y para eso vamos a tener que decirle, esto es un input de texto donde se permite esto. ¿Y qué es esto? Le pasamos la expresión regular. Se permite esta expresión regular. Y ahí es donde podemos... ahí es donde viene la parte bonita de tenemos que crear una expresión regular que pueda encontrar si el usuario ingresó un identificador del que estamos buscando o no. Entonces en esos momentos es donde las expresiones regulares son importantes saber y está bueno saberlo. Las expresiones regulares también, lo malo es que si no sabes mucho de expresiones regulares, y no hay mucha gente que sepa mucho de expresiones regulares, pero si no sabes mucho de expresiones regulares, se puede complicar a nivel de validación. No hay mucho problema si es en el frontend, porque si en el frontend se ingresa en un dato mal, obviamente está mal y todo, pero mientras en el backend no se guarda en la base de datos ese dato malo, no hay tanto problema. Pero si usamos expresiones regulares para validar un input y no sabemos mucho de cómo utilizar expresiones regulares, podemos encontrarnos en una situación en la que creamos una expresión regular que nos retorna un true o valida un input específico, pero al mismo tiempo, porque no sabemos mucho, valida otro input que desconocemos. ¿Qué puede significar eso? Que por ahí la expresión regular que nosotros creamos permite datos que terminen en la base de datos que no tienen nada que ver con lo que estamos esperando. Entonces eso puede ser peligroso. Por eso también es importante saber qué estamos usando y también saber si podemos como dejar esa responsabilidad a alguien más. ¿A qué me refiero con eso? A que hay muchos identificadores que son bastante genéricos. Si estamos trabajando en un formulario, ¿tenemos que crear una expresión regular para un email? Probablemente no. Ya existe la librería que estés usando, lo que sea que estés usando, probablemente tenga una forma de validar emails que por dentro tenga su propia expresión regular, que ya alguien que sabe muchísimo de expresiones regulares creó, y entonces no tienes que preocuparte tanto por crearla, tienes que saber dónde está. Pero siempre van a existir esos escenarios súper particulares de expresiones regulares que son súper ultra mega particulares que nadie más va a crear, o es muy poco probable que se creen, porque son muy específicas para el escenario en el que estás. Y ahí sí vas a tener que saber escribir expresiones regulares y hacerlas. Pero generalmente se debería dejar como que esa responsabilidad a algo que ya se creó, porque no vas a escribir de nuevo una expresión regular para cómo es un teléfono de Estados Unidos, por ejemplo, porque es súper común, o cómo es un teléfono de cualquier lado, como es una cédula de identidad o un DNI o cualquier identificador de persona, que por ahí es súper ultra mega común en el país en el que estás. Entonces no es necesario crearlo de nuevo porque ya existe. Pero eso, las expresiones regulares permiten encontrar en una cadena de texto, encontrar patrones básicamente, y son súper poderosas y son súper útiles cuando necesitamos procesar texto. Entonces yo les recomiendo que busquen online cómo son las expresiones regulares, qué son qué hace cada carácter, y verlo de manera visual, verlo en sus pantallas, cómo afecta los inputs que ustedes le están enviando, porque eso les va a ayudar bastante. Ahora vamos con la otra expresión, porque si hablo de solo una expresión el capítulo hubiera sido muy corto. Vamos a hablar de otra expresión que también va a ser aún más corta, pero también está interesante, que son las expresiones cron. Para poder entender de dónde vienen estas expresiones o qué son, primero tenemos que entender qué es un cron. Un cron básicamente es una línea de comando en sistemas operativos Unix que permite programar jobs, es decir, especificar un tiempo y hora para ejecutar un script shell. Un job es la ejecución de un script shell, y el programar un job es decirle esto va a ocurrir en este tiempo específico o en este intervalo específico.
Típicamente estos jobs están programados para que se ejecuten en intervalos regulares para automatizar, por ejemplo, cosas como mantenimiento del sistema. Los cron son los más adecuados para programar tareas repetitivas en general. Una expresión cron, entonces, es una expresión que especifica el intervalo en el cual se va a ejecutar el cron. Se pueden usar en diferentes lenguajes de programación para automatizar tareas con intervalos específicos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo soy un Java Backend Developer. Yo estoy trabajando en un backend que mi idea es que en producción, una vez al mes, o una vez a la semana, o una vez cada tanto tiempo, ejecute algo, ejecute un método. Este método va a buscar a un servicio REST y dependiendo de lo que reciba, va a guardar algo en la base de datos, o va a enviar un email a alguien, o va a hacer cualquier cosa. Pero la idea es eso, programar ejecuciones de algo. Entonces, una expresión cron son más simples que las expresiones regulares porque estás especificando un intervalo de tiempo solamente, pero al mismo tiempo son bastante útiles para soluciones específicas. Si tenemos, por ejemplo, una arquitectura en la que tenemos un queue o tenemos una cola, tenemos una cola que está esperando algo y podemos crear un job o un cron que se va a ejecutar una vez al día para buscar y procesar la cola o algo por ejemplo, por el estilo. Para buscar cada tanto tiempo tenemos que actualizar la base de datos con la información de otro servicio, así que una vez cada semana, cada mes, especificamos una expresión cron para ejecutar esa actualización. Permite, por ejemplo, hacer cosas como que yo quiero que esta expresión cron o este job se ejecute todos los días de la semana menos el miércoles o cosas así, cosas un poco más específicas, ¿no? O sea, no tiene que ser todas las semanas, o sea, permite jugar con cierto nivel de ejecución de intervalos. Y eso, si tienes algún backend o tienes si tienes algo que tú necesitas que se ejecute con ciertos intervalos de tiempo, vas a necesitar crear un job y vas a necesitar que ese job tenga una expresión cron para especificar en cuál intervalo va a tener. De nuevo, igual que las expresiones regulares, existen páginas web que te permiten visualizar una expresión cron y saber cada cuánto tiempo se va a ejecutar. Entonces tú entras, la expresión cron va a ser X y abajo te va a decir, ok, esto se va a ejecutar en estas fechas específicas. En estos intervalos específicos. Por ejemplo, si es semanal, bueno, en cada semana se va a ejecutar esta hora, en este día y así. Y nada, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Un episodio un poco corto, que bueno, es un tema que a mí me parece bastante interesante, pero no es algo que se pueda hablar mucho porque es algo que se aprende más que nada a nivel visual. Pero ambas, las expresiones regulares y las expresiones cron, son cosas que están interesantes para aprender, especialmente las expresiones regulares porque te permiten diversificar un poco estas búsquedas. Si necesitas algo súper ultra mega específico, vas a probablemente necesitar una expresión regular. Y las expresiones cron son mucho más fáciles y te permiten, más que nada te permiten especificar cuándo se va a ejecutar algo. Y está bueno para adentrarte un poco en el mundo de lo que son los cron, cómo ejecutarlo, cómo implementarlo en un proyecto y ver cómo funciona eso, ¿no? Pero nada, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo y que vayan y busquen qué son cada una de estas cosas para seguir aprendiendo. Y nos vemos en el próximo episodio.